Filosofía, parte uno. El padre de la filosofía es Tales de Mileto, pero aquel que se autodenomina como filósofo es Pitágoras de Samos. Algunas definiciones de filosofía le encontramos con Aristóteles, quien postula que la filosofía es el estudio de los primeros principios y causas. Ludwig Wittgenstein dirá que es esclarecedora del lenguaje, entre otras muchas definiciones. Y para ir respecto a las definiciones de filosofía, tienes que primero estudiar el concepto, la síntesis del pensamiento de aquel filósofo, y relacionado a eso será también su definición de filosofía. Dentro del plano de las características encontramos que es totalizadora, porque obviamente toca una variedad de temas. Pretende abarcar toda la realidad humana, todo lo existente. De hecho, por eso hay una disciplina en la filosofía llamada ontología, que es el estudio del ser. Es crítica, obviamente, porque no acepta absolutos. En la filosofía no hay una verdad absoluta. Quizás pueda haber unas definiciones universales como la que va a postular Sócrates, pero absolutos no se trabaja. Absolutos está relacionado a dogmatismo, y dogmatismo no es filosofía, sino sería religión. Ahí sí hay dogmas, hay postulados que son inalterables, ni siquiera se les puede criticar. Entonces esa es una diferencia con el aspecto crítico. Pero hay algo curioso, que si yo digo que no hay absolutos, esa frase, decir que no hay absolutos, lo convierte en un absoluto. Y esta característica viene a ser también la siguiente, que es problemática, porque obviamente hay mucha polémica respecto a los postulados que se puedan generar en la filosofía. Radical, porque se va a enfocar en la búsqueda de la raíz, no en el aspecto superficial, sino en el aspecto más profundo. Ese aspecto es la raíz, es lo radical. Y racional, porque obviamente toda la estructura es lógica, no es una mera intuición. Factores de origen de la filosofía. Bueno, el primero, vamos a decir, justamente relacionado a las características, que no son dogmáticos. En el aspecto religioso, los griegos no eran dogmáticos. ¿Y por qué? Una de las razones es que al ser una civilización en crecimiento pequeña, a diferencia de las grandes civilizaciones que habían y eran contemporáneas a los griegos, como los egipcios, por ejemplo, ellos tenían en su mente, o en su visión, en su cosmovisión, o en su idiosincrasia, de que sus dioses de ellos no eran los únicos. Había otros dioses, y lo miraban en los egipcios, lo miraban en otras culturas. Entonces, y cada uno tenía una diferente definición. Esta interacción temprana, esta relación, hará que también su pensamiento no sea dogmático. Lo siguiente es la aridez. La aridez tiene que ver con el territorio en el cual los griegos se van a desarrollar. Y eso, la exigencia, la carencia, también exige al pueblo a desarrollarse. De hecho, la carencia y la exigencia exigen a una misma persona a buscar sus límites, a desarrollarse más. Y esto también puede ser relacionado a algo curioso, ¿verdad? Los territorios que tienen más cantidad de minerales o tienen una tierra bendecida, hay una teoría conocida como la maldición de los recursos, son los que menos se desarrollan, a diferencia de los territorios que tienen menos recursos, por ejemplo Japón, y que se desarrollan. Porque al no tener recursos agrícolas, ganaderos, etcétera, entonces tratan otra forma de desarrollar, en este caso sería el aspecto tecnológico, ¿no? La tecnificación, etcétera. Entonces vamos a decir que también el aspecto de los griegos, la aridez, hará que también busquen otras formas de desarrollarse. Obviamente el comercio, porque eran también grandes navegantes, también generará ese aspecto de relación social y conocimiento de otras culturas. Y el aspecto político, bueno, tener libertad de expresión. Obviamente Grecia no es la cuna de lo que se conoce ahora como democracia, pero no la democracia de ahora, no la democracia solamente basada en votaciones, que ni siquiera hay una relación de la población, de la ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano? Esa democracia se ha prostituido, no es la democracia que se conoce ahora, es una diferente democracia. Verdadera democracia quizás podemos mencionar, aunque es una característica un poco, digamos, tentadora, ¿no? Pero bueno, en el aspecto económico, vamos a ver de que había esclavitud.
Y si hay esclavitud, entonces hay personas que hacen los trabajos más duros. Entonces hay personas también que se encargan de otras cosas. Y entonces esas otras cosas son el ocio, porque el conocimiento no da alimento directamente. Por pensar no creas una manzana o no creas, crías animales, tienes carne, eres agricultor, tienes alimento. Pensar, reflexionar, ¿te dará algo material? Directamente, eso quiero decir, directamente no. Entonces, a eso podríamos mencionar como ocio, una característica que directamente no nos da un aspecto de subsistencia, sino que hay algo más allá, algo diferente, porque seguramente vamos a tocar en temas posteriores, ¿qué es el hombre entonces? ¿El hombre solamente buscará como los animales el aspecto de subsistencia? ¿O buscará también algo diferente, el pensamiento, preguntarse, reflexionar? ¿El pensar es meramente humano? Eso también son otros pensamientos, otras características. Pero en caso eso, este factor, ¿no?, el aspecto de la esclavitud, también viene a preguntarse de si es que esto tiene que ver con una característica occidental, meramente occidental, porque obviamente muchas civilizaciones fueron esclavistas. Tuvieron personas que hacían los trabajos más duros y otras personas que no lo hacían y se dedicaban, a dirigir al aspecto político, a la ciudadanía, a la polis, como se va a mencionar en Grecia. Pero, ¿por qué ellos no desarrollaron filosofía y los griegos sí? ¿Qué pasó en ese salto del mito al logos? Son interesantes preguntas. Y en el aspecto de disciplina, hay varias disciplinas, ¿no? Es decir, el estudio del hombre, la antropología, el estudio de la moral, la ética, el estudio de la belleza, la estética, el estudio del ser, como se ha mencionado, de la ontología, el estudio de la ciencia, de la episteme, es la epistemología, que es diferente a la doxa, que es el comentario, y demás disciplinas, muy conocidas, la nosología, el estudio del conocimiento, que es conocer, y demás disciplinas, ¿no? Pero no hemos tocado la parte fundamental, la palabra, filosofía, ¿de dónde deriva? Sofía es saber, conocimiento. Y filo es amor o amante. Y Sofía, pues, un hermoso nombre, es con una mujer que se hace la difícil. Y el hombre trata de buscar. Pero Sofía cree que eso nos disgusta. Pero yo creo, es una interpretación, de que más bien eso nos gusta más. La buscamos más, a pesar de que cueste. Por eso es que el filósofo no se basa meramente en lo que da, porque de dinero no va a dar. Y eso lo ves directamente, pues, como profesión, ¿verdad? O sea, si quieres dinero, en la filosofía no lo vas a encontrar directamente. Quizás sí, escalando y relacionándote o mezclándote con otras disciplinas como la política, etc. Pero directamente no debería dar. Simplemente es el conocer, es el desear. Y Sofía es muy caprichosa. Pero viene acá la pregunta, ¿es que alguna vez podemos conseguir a Sofía? ¿El amante podrá alcanzar a Sofía alguna vez? ¿Podrá ser la suya verdaderamente? ¿O es que es un trámite constante y que esa constante búsqueda es la filosofía en sí misma? Interesantes preguntas.